Tiene la palabra el diputado Julián Galdeano. Gracias, señor presidente. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, diputado. Yo pensé que el ápero Macri iba a terminar en 2021, pero vemos que continúa en el 2022. Me gustaría grabar esto para que cada vez que volvamos a insistir con el tema del presupuesto, la sanción del presupuesto nacional, con el tema del federalismo, simplemente hagamos una inserción en la versión taquigráfica y no tengamos que debatir eternamente sobre lo mismo. Gobierno de Cambiemos 2015 al 2019. Fue el gobierno que desde el inicio democrático, después de Alfonsín, más hizo por el federalismo en la Argentina. Fue el gobierno que logró invertir la curva de concentración de la distribución de la masa total de recursos tributarios de la Argentina en favor de las provincias. Lo hizo cediendo parte de los recursos que históricamente concentraba el Estado Nacional en favor de los estados subnacionales. Lo hizo en el consenso fiscal y el primer acuerdo firmado por casi todas las provincias, menos por San Luis, en Bariloche, inclusive lo suscribió la provincia de Santa Fe, después lo aprobó la legislatura santafesina. Lo hizo implicando que cuando asumió Macri, solamente 2 de las 24 provincias argentinas tenían superávit fiscal y cuando terminó Macri, 23 de las 24 provincias tenían superávit fiscal. Y eso fue porque, repito lo mismo que hemos dicho hasta el cansancio en esta legislatura, fue porque Infran se transformó en Kennedy, fue porque el gobernador de Catamarca se transformó en Obama, fue porque el gobernador de La Rioja se transformó en Kissinger, no, fue porque el Estado Nacional cedió recursos en favor de las provincias argentinas por primera vez en la historia democrática del 83 hasta la fecha. Y eso implicó que la nación le dijera a las provincias, con toda esa masa de recursos que dejaba de percibir la nación, háganse cargo del Fondo de Transporte, de la tarifa federal eléctrica, social eléctrica y del Fondo Sojero. Esa cesión de recursos del Estado Nacional en favor de la provincia implicaba que las provincias asumieran ese compromiso. ¿Qué hicieron las provincias argentinas? Gran error de Macri. Inmediatamente de recibir los recursos dijeron, pero ahora mándenme para el transporte, ahora envíenme para el fondo de la tarifa federal eléctrica, social eléctrica, etcétera, etcétera. Ese fue el proceso verdadero que la historia va a juzgar, porque hoy estamos retrocediendo en ese sentido porque vuelve a concentrar recursos al Estado Nacional y asignarlo discrecionalmente donde más le conviene. Y párrafo aparte para el presupuesto no sancionado por el Congreso Nacional. No es casualidad que no se haya sancionado el presupuesto. Tenía variables de la economía macro que eran inexplicables, inaceptables en términos de política legislativa, que eran increíbles, que no tenía ninguna lógica ser aprobada. Y se planteó una negociación con las áreas de economía de la nación para que eso no sea un dibujo. Entonces, si ponían 27.000 millones para acá o 50.000 millones para allá, eran mentiras. Lo único que querían generar, como siempre, era un subcálculo de recursos para administrar el excedente de manera discrecional, como ha sido una historia del kirchnerismo y del peronismo en la Argentina, lamentablemente. Si no, fijémonos los años que han gobernado y cómo han hecho. Entonces, falsean los datos de inflación, falsean el valor de la moneda, falsean los índices de crecimiento para que después genere un excedente que después distribuyan. O casualidad, poco de eso viene a Santa Fe. Así que los que tienen tanta vehemencia para defender lo que está pasando en la Argentina, que lo defiendan con sensatez y con efectividad conducente, no solamente con sanata acá de pero Macri, pero en el gobierno de Cambiemos. Agarremos la distribución de recursos, del total de recursos que recauda la nación en los últimos 30 años. Vamos a ver cuándo creció y cuándo bajó el porcentual que la nación recibe y que las provincias recibían. Y vamos a ver que allí, todas las provincias argentinas, Santa Fe, es cierto que tenía una particularidad, porque en el acuerdo no subió su índice de coparticipación porque tenía el fallo de la Corte, pero sí lo subieron el resto de las provincias que no habían litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando. Y hoy está bien que se reclame por una equidad en los subsidios al transporte. No tiene que ver con quién gobierna la ciudad de Buenos Aires o quién gobierna la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con que
todos somos argentinos y todos tenemos derecho a tener el acceso al transporte público de pasajeros con un aporte similar o equitativo por parte de Nación, que subsidia gran parte de la tarifa de este sistema de transporte público. De modo tal que avanzar hacia que lo establecía el consenso fiscal, ir eliminando gradualmente los subsidios, no para que las provincias tengan menos, sino para que se equipare la tarifa, el sistema sea transparente. Entonces, siempre se dice que a veces cuesta mucho incrementar la tarifa de acuerdo a la inflación, a los gastos que tiene el sistema en el interior del país, porque la ciudad de Buenos Aires no lo aumenta de la misma manera porque tiene subsidios. Y es verdad, y esa es la realidad del debate que hay que hacer. No es solamente decir subsidiame acá, subsidiame allá, sino de qué manera se subsidia, qué sectores se priorizan y cómo se atiende al interior del país, que siempre termina siendo postergado por la influencia que tiene en el debate público en la nación el AMBA, la ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Así que simplemente hacer esta aclaración, señor presidente.